Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del lunes 10 de septiembre del año 2018. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está dispuesto a compartir con ustedes lo más relevante en materia informativa. Saludamos, como es rigor hacerlo a esta hora, a toda la audiencia de RCR 750 AM, transmitiendo para Caracas y el centro del país. También la audiencia de Radio Mundial, 860 AM en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia. Lo mismo hacemos saludando a la audiencia de calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. También saludamos muy calurosamente, muy efusivamente a los seguidores de BPI Venezolanos por la Información en su canal de YouTube y al sitio en YouTube de @Noticias7D, Noticias 7 días desde Panamá irradiando a toda Centroamérica. Les recuerdo que nuestra página de soporte está dispuesta ya a subir los contenidos de la entrevista y otros contenidos que se generan en Venezuela y particularmente en RCR. La página es envenezuela1.com, envenezuela1.com. Se las recuerdo, se las promociono y saludos a nuestro querido amigo Sebastián Campanella. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Pedro Prado con sus 4 del patíbulo, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quienes hablan en la conducción del espacio, Miguel Ángel Rodríguez. Les decimos nuevamente hola, bienvenidos. Esto es el resumen de las cosas que hoy inicia con un despacho de La Voz de América. ¿Y por qué? Bueno, porque se ha hablado del caso Venezuela a instancias de la Organización de Estados Americanos la semana pasada, como ustedes saben. Inicia esta semana con discusiones a instancias del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y también del Consejo de Seguridad de la ONU. Y todo el mundo habla y el gobierno se defiende, intenta hacerlo como gata patas arriba y dice que nos van a invadir. Recuerden que la semana pasada el propio Walter Martínez, el tipo del programa Dossier, antes muy bien laureado, ahora convertido en un aparato de propaganda de la dictadura, dijo que aquí lo que venía era guerra sin eufemismos porque nos van a invadir. En fin, que ellos mismos dicen, aunque verbalicen lo contrario, con todos sus movimientos, con todas sus cosas, que cunde el pánico en el gobierno. Yo no conozco las razones por las cuales cunde el pánico, pero sobre ese tema cunde el pánico. Voz de América, a propósito del cómo le entra la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad al tema de Venezuela, que en cuanto al énfasis que ha dado la representante de los Estados Unidos que preside el Consejo de Seguridad, Nikki Haley, se trata, hablando del gobierno de Venezuela, de un gobierno corrupto que tiene ya consecuencias muy graves en el plano humanitario. El despacho de La Voz de América con todos ustedes. El tema de Venezuela acaparó la atención de las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York. En Venezuela, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones específicas a los funcionarios del gobierno para evitar que muevan sus activos robados en el sistema financiero internacional. Y hemos hecho un esfuerzo adicional para garantizar que las sanciones se dirijan directamente al régimen de Maduro y no al pueblo venezolano. La embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, tocó el tema de la corrupción y el conflicto enfocándose en una reunión oficiosa sobre la situación en Venezuela en la que participaron miembros de la oposición venezolana, así como Marshall Billingsley, secretario adjunto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quien denunció estrategias corruptas usadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Estamos hablando de que ahora están robando de la industria minera y del sector del oro. También estamos hablando de la horrenda práctica de retener la asistencia humanitaria que ingresa al país a través del programa SIAP y de qué manera también se la están robando. Así que esto es lo que estamos haciendo para animar a la comunidad internacional a trabajar y evidenciar estas situaciones. Mientras tanto, en Ginebra, durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la situación que vive Venezuela. Problemas relacionados con la migración y otras preocupaciones que existen en Venezuela y Nicaragua.
La comisionada urgió a la Oficina del Consejo de Derechos Humanos a tomar todas las medidas disponibles para enfrentar las serias violaciones de derechos humanos que han sido documentadas por su oficina. Bachelet también se reunió con el canciller de Venezuela como parte de esta nueva estrategia de trabajo, indicó el diplomático en su cuenta de Twitter. En Ginebra sostuvimos una cordial y productiva reunión de trabajo con Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Acordamos comenzar una nueva etapa de cooperación con nuevos métodos de intercambio y coordinación entre Venezuela y su oficina. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Bueno, agradecemos a la Voz de América la cortesía de permitirnos compartir con ustedes este despacho. Así están las cosas más o menos en los organismos internacionales. Hoy, como les decía, muchísima actividad en la ONU. Sobre este tema y mucho más va nuestro Duélale a quien le duela del día de hoy. Antes de presentarles nuestra nota editorial, ustedes saben que aquí, sin ningún tipo de empacho, informamos y responsablemente opinamos. Les recuerdo nuestro número telefónico 0212-482-9750 para la parte final del programa, con todo esto que ustedes están escuchando a través de la entrevista y viendo a través de rcr.tv, que esta es la radio que se ve. Abriremos nuestra ventana de participación, la voz de Dios, la voz del pueblo. Vamos de inmediato, amigas y amigos, a prestar mucha atención a nuestra opinión, firmar en nuestro Duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela.
pruebas fueron presentadas por narcotráfico y lavado de dinero en la Fiscalía del Distrito Sur del Estado de Florida en Estados Unidos. Contra él, contra su hermano José David, contra 3 personas más apellidadas Cabello y contra el exministro Pedro Morejón. Habrá que esperar por el Distrito Sur o por una nueva publicación del New York Times a ver qué marcha organiza Diosdado. Y el Papa va a recibir a los obispos venezolanos este 11 de septiembre. Ojalá Francisco dé su bendición para que estos pastores nos ayuden mucho más. Yo creo que mientras la dictadura venezolana ha consumido tiempo negándose a aceptar que desató una crisis humanitaria, la verdad es que estamos cada vez más cerca de una tragedia humanitaria, medible en más dolor, más hambre, más enfermedades y más muertes. Y estoy casi seguro de que nuestros obispos saben que es así. Y si viajaron a Roma, no será a perder el tiempo. Y es que también creo que la Iglesia Católica y las demás iglesias que hacen vida en Venezuela, todas sinceramente comprometidas con la vida en dignidad, tendrán que ayudarnos en el tema del cual comencé a ser más directo el pasado viernes. Una agenda común en torno a la cual nos unamos todos para salir de la dictadura. Una agenda común. Y repito, no se trata ni de refundar la MUD, ni de darle corriente al Frente Amplio, ni de imponer a Soy Venezuela, ni de aupar a la Concertación por el Cambio, nada de eso. La agenda común será un plan de acción en el cual nos acordemos todos con el exclusivo propósito de atender las urgencias de todos los venezolanos y, principalmente, salir de la dictadura. La agenda común es para los grupos partidistas, para todos, pero también para nosotros que somos obligatoriamente convocados a actuar. Así seamos independientes. Todos nosotros, tan indispensables como los demás. Salir de la dictadura, que es extirpar la causa de la tragedia nacional, es el gran objetivo. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Bueno, suscribamos una agenda común. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por cuál vía? ¿Cuál de todas las vías a las que tenemos derecho, así la dictadura nos amenace? Otro gran punto para una agenda común. ¿Qué hacemos ya, sin demora, con la gravísima crisis humanitaria y sus víctimas más golpeadas dentro y fuera del país? ¿Cuál es la única vía que pediremos a la comunidad internacional? ¿Cómo vamos a actuar frente a este drama aquí, en nuestra tierra? Otro gran punto para una agenda común. Espero poder seguir hablándoles de esta idea mientras ya se dan conversaciones que, además, estoy convencido deberían llevar a sesiones públicas y transparentes, que todos vean, que todos oigan, que todos se enteren, para que todos se involucren. No se me ocurre ahorita, por cierto, ni mucho menos es mío. Necesitamos fuerza, y en la unión está la fuerza. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Bueno, amigas y amigos, ahí someto a consideración de todos ustedes nuestra nota editorial con diversos temas. El corolario, voy a seguir insistiendo en todo eso, la necesidad, la urgente necesidad de una agenda común. Y el viernes yo decía, ¿cómo es que todos los que se pelean del lado opositor, si nos ponen de frente? Por ejemplo, hoy había una noticia del JM de los Ríos. Murió una jovencita, creo que tenía 14, 15 años, por falta de tratamientos de quimioterapia, sin anestésicos, sin calmantes para el dolor. Murió este fin de semana de cáncer. Si todos expuestos a ese caso somos convocados a que nos pongamos de acuerdo en una agenda común, vamos a dejar morir a la muchacha. Y en esa muchacha que ya murió, en paz descanse, cuánto dolor por toda su familia. En esa muchacha, cuántos casos de adultos mayores, de niños, etcétera, de todos aquí, en la cuasi tragedia humanitaria en la que estamos ya, pudiéramos ver la necesidad de ponernos de acuerdo. O vamos a seguir distraídos, separados, divididos. De eso es de lo que se trata. Vamos a hacer una pausa, amigas y amigos, por la hora. La primera pausa, al regreso.
Vamos a estar compartiendo con ustedes el primer recorrido de las noticias que no pueden quedar en el tintero y vamos a conversar con el ex embajador de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas, Milos Alcalay. No se muevan de ahí, esto es La Entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Muy bien, mi querida Selene, voy a leer 5 informaciones. Empezaré con las 2 del estímulo. Luego de esas 5 informaciones, vamos a pasar a conversar con Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, mi querido Eduardo Llanes, vaya usted frente a nuestra orquesta, Sinfonía número 2 en la partitura, levante la batuta y yo espero su orden para la primera tanda de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Primera tanda. Comienzo, oído al tambor. Enchufados han invertido más de 160 millones de euros en propiedades en España, según el diario El País. De acuerdo a una publicación del diario español El País, estas personas han despilfarrado durante los últimos 15 años el dinero de sobornos de los recursos principalmente de la estatal Petróleos de Venezuela en casas de lujo y haciendas para llevar a cabo el deporte de la caza. Entre los señalados destacados está Carlos Luis Aguilera Rojas, exdirector de la DICIP en 2001 y 2002, quien tendría un patrimonio en España que asciende a los 5 millones de euros. Según el diario español, las autoridades españolas trabajan coordinadamente con funcionarios de Andorra y Venezuela para ver cuáles son las propiedades de los implicados. Entre los señalados resaltan también exfuncionarios del Metro de Caracas y Corpo Elec. Esta es información del estímulo. Voy con otra más del estímulo, que nos señala en la procura que hace la gente de Codevida, que ha exigido una resolución para que Maduro acepte ayuda internacional. Voy desde el 39 Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que se celebra en Ginebra. La ONG de Salud insistió en exigir una resolución de emergencia humanitaria para Venezuela. Francisco Valencia, activista venezolano de derechos humanos y director de Codevida, informó que pidió a los miembros del Consejo aprobar una resolución que permita la entrada de ayuda humanitaria al país. Valencia explicó que el objetivo de la resolución es conseguir apoyo para las miles de personas que necesitan ayuda por la emergencia humanitaria que vive Venezuela y para los miles de personas que forman parte de la diáspora. La consecuencia de la crisis en el país forma parte de uno de los puntos que abordan los países en el Consejo de Derechos Humanos. A otra información, la número 3, la extraigo de Efecto Cocuyo. Y ahí está retratadito Jorge Rodríguez. Escuchen ustedes esta locura contradictoria, porque no se nos olvide que por mucho tiempo estuvo diciendo Aristóbulo Istúriz, quien fue nombrado nuevamente vicepresidente de Maduro en el área social y ministro de Educación. Aristóbulo Istúriz, repito, dijo que el control cambiario era un asunto político y que si quitaban el control cambiario tumbaban al gobierno.
ahora que ha dicho Jorge Rodríguez, admite que el control de cambio fue un error. La rigidez en el control de cambio fue un error económico del gobierno del presidente Nicolás Maduro, según lo admite el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez en entrevista con José Vicente Rangel. El entrecomillado: Venezuela ha sido sometida a una agresión multiforme y una de las formas de esa agresión es la económica, y lo hicieron por la vía del exterminio del salario de los venezolanos. Esto no estalló por los mecanismos de protección del gobierno, pero aún así había que corregir errores como la rigidez en el control de cambio. Que se pongan de acuerdo ellos, todo ha sido un desastre, ellos son los culpables. Mientras tanto, del desastre, ¿cuánto se cosecha? Una de las partes más terribles que las estamos viendo, muchos de nosotros, por cierto, en carne propia, lo de los colegios privados, unas mensualidades y unas tarifas que están acordando insoportables, impagables. Por otro lado, según reseña El Nacional, 400 colegios privados del país cerraron por las recientes medidas económicas aplicadas por el gobierno. Las unidades educativas no pueden costear la nómina de trabajadores a causa del aumento del salario mínimo a 1.800 bolívares soberanos. Fausto Romeo, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados, ANDIEP, explicó en una entrevista para Vivoplay que incremento del salario implica también el aumento de la matrícula escolar. El impacto más fuerte es notificarle a los padres la nueva cuota de escolaridad que tendrían que pagar. Pero a nuestro juicio, hay que revisar. Creo que aquí se están pasando de maraca muchos, porque ya la situación es grave y para todos. A esos mismos muchachos a los que hay que pagarles colegio, hay que pagarles la alimentación, hay que pagarles la salud, hay que pagarles todo. Así que desde los colegios, ojo pelado también con los reajustes que se están decidiendo. Y lo digo yo responsablemente, en carne propia lo vivimos. La información, con esta pasamos, Selene, a hablar con Milos Alcalay sobre Requesens. Cumple 34 días nuestro querido hermano de luchas, Juan Requesens, detenido sin ver a su familia y a sus abogados. Stalin González, diputado a la Asamblea Nacional, señaló este lunes que 34 días de la detención del parlamentario, el equipo de defensa no ha podido acceder al expediente del caso ni ha podido ver a su defendido, quien se encuentra detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el helicoide. Recuerde que reportamos para ustedes que la jueza había sido cambiada, supuestamente si había ido ella para España. ¿Qué fue lo que ocurrió? En algún momento ella tendrá que hablar, pero tienen que reponer el caso, tienen que nombrar a otro juez. González también expresó su preocupación ante la falta de justicia que existe en el país. Estos son casos que se siguen sumando. Hay un diputado detenido sin ninguna orden. Tenemos que seguir defendiendo la Constitución. Están citando aquí en la patilla a Stalin González. Bien, vamos a dejar esto hasta aquí, hasta este momento. Selene, confírmame. Milos Alcalay, lo tenemos, ex embajador de Venezuela en la ONU. Embajador Milos Alcalay, un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista. Un saludo especial para ti, Miguel Ángel, contento de estar en tu programa. Muy bien, dígame por favor, ¿qué repercusión realmente puede tener el hecho de que la nueva comisionada, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, haya en su discurso inaugural nada más y nada menos que dejado por sentado que de Venezuela hablando hay que tener en cuenta los maltratos, las muertes por malnutrición, hay que tener en cuenta las persecuciones y finalmente los éxodos que están impactando al mundo entero? ¿Qué se espera de esa reunión? Luego vamos a hablar del Consejo de Seguridad, pero ¿qué se espera de esa reunión, embajador? Bueno, mira, el gobierno bolivariano apuntó pensando que Michelle Bachelet, que había sido presidenta de Chile y que había tenido relaciones con el gobierno de Maduro, iba a cambiar radicalmente la posición del alto comisionado anterior, el príncipe Hussein, el embajador Hussein, y ellos veían ahí que iba a cambiar radicalmente el discurso. Pero, en primer lugar, por supuesto, Michelle Bachelet recibió al canciller, como va a recibir a cualquier canciller de los países miembros de las Naciones Unidas, pero no por ello dejó un discurso absolutamente claro. Y eso es porque no se trata de Michelle Bachelet decir lo que le dé la gana, sino que ella está allí cumpliendo, dirigiendo, presidiendo una comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos en la que tiene que contar con todos los equipos que han estudiado la situación de las violaciones de derechos humanos, la aplicación de la tortura, la libertad de prensa, es decir, hay todo un expediente que es, como decía
el anterior alto comisionado, catastrófico, en donde inclusive no han permitido que una misión de observación pudiera ir a Venezuela. De manera que Michelle Bachelet hereda, quizás su estilo va a ser un estilo distinto, quizás no, va a ser un estilo distinto, pero ella no puede ir contracorriente de un hecho que es absolutamente imposible de negar, que es lo que ella anunció en sus palabras inaugurales. ¿Qué trae por consecuencia este tipo de deliberación o discusión? ¿Exhortos a un gobierno? ¿Sanciones a un gobierno? ¿Denuncias ante instancias del derecho internacional? ¿Qué trae como consecuencias? Bueno, es toda una serie de instituciones de mucha credibilidad que se unen, y no es solamente la oficina de Michelle Bachelet, el alto comisionado, como alto comisionado, sino que en el mismo día en que ella declara se reúne el Consejo de Seguridad por tercera vez para tratar el tema de Venezuela, sino porque 3 días antes en Washington, la Organización de Estados Americanos también se pronunció sobre la gravísima situación de Venezuela, porque algunos días antes también se reunió las altas autoridades de migración de la Comunidad Andina de Naciones o el Grupo de Lima. Es decir, la suma de todas estas organizaciones apuntan hacia el mismo camino. Y a pesar de la intensa campaña que el gobierno ha hecho, ahí está Delcy Rodríguez, vicepresidente de la República en Pekín, tratando de frenar la decisión del Consejo de Seguridad, o llamando desde Pekín al canciller Sergei Lavrov para que Rusia apoye. Es imposible frenar un hecho negándolo por las autoridades, porque el drama de la crisis humanitaria no solamente hoy es en Venezuela, sino que se ha traspuesto, se ha trasladado a otros países de la región. Le pido, embajador Milos Alcalay, se quede con nosotros en el hilo telefónico un par de minutos para una pausa. Tenemos que cumplir unos compromisos y luego seguimos ya con mayor detalle sobre lo del Consejo de Seguridad, hablando, amigas y amigos, de la entrevista con Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela en la ONU. Ya venimos. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Amigas y amigos de la entrevista, seguimos conversando con el ex embajador de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas, Milos Alcalay. Embajador Alcalay, el gobierno insiste en que lo que está en marcha es el patrocinio de una intervención a Venezuela. A instancias del Consejo de Seguridad, siguiendo el modelo, el método ARRIA, se ha ventilado el caso de Venezuela, y la representante de Estados Unidos, quien preside el organismo, ha enfocado la cosa más o menos así. En Venezuela hay un régimen que, por justificar su corrupción y su crueldad, está siendo capaz de aplastar en todos los órdenes a la población para mantenerse al poder. Esto compagina con la denuncia del gobierno de que lo que se está preparando es una intervención. Lo escuchamos.
Bueno, el gobierno está acusando la intervención militar desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que esto es como el cuento del lobo. Cuando efectivamente haya, por la gravedad de la situación, el Consejo de Seguridad tiene la posibilidad del uso legítimo de la fuerza, cuando si es que se llega a profundizar el drama de Venezuela y se actúe, bueno, nadie le va a hacer caso a tantas ocasiones que el gobierno ha hablado de intervención militar, que el imperialismo norteamericano, que el capitalismo, que la OTAN y todas esas cuestiones. Lo cierto es que hay una fotografía absolutamente clara de la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela. Y como te decía antes, no solamente en la ONU, sino en organismos continentales como la OEA, o en las reuniones que tiene la Comunidad Andina de Naciones, o el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y eso es absolutamente infrenable. La fórmula ARIA, que es la que se aplica, es la que permite que no solamente los gobiernos, porque claro, la ONU es un organismo intergubernamental, pero a través de los conflictos serios que ha habido en el mundo, se vio que no pueden ser los gobiernos porque van a defenderse o van a tratar de convertirse en víctimas o en mártires cuando en realidad son los agresores. Y entonces se ideó la forma de invitar a instituciones, ONG, a personalidades, no necesariamente con el sombrero del gobierno. Eso es lo que sucedió en esta tercera reunión del Consejo de Seguridad, que el gobierno debería ver con preocupación porque el Consejo de Seguridad es la instancia fundamental. Pero te diría dos cosas adicionales. No es solamente el Consejo de Seguridad que toma la fotografía de la realidad con declaraciones como las que tú acabas de mencionar, sino porque estamos en el mes de septiembre y dentro de muy pocos días comienza la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y varios estados de América Latina han señalado que partiendo de esta reunión del Consejo de Seguridad, en la Asamblea General van a plantear todo lo que significa las violaciones masivas de derechos humanos, las violaciones de lesa humanidad. La participación de sectores no gubernamentales se vio también recientemente en la OEA, cuando se designó a Smolansky para presidir una comisión que, en nombre de la OEA, vea el drama de la migración. De manera que hay una participación cada vez más activa de los actores que han sido víctimas de un gobierno que niega lo que ha hecho. Tú hablabas hace poco de esta arbitraria detención de Requesens, pero esto es algo que está cada vez afectando las posiciones, sea de la Unión Europea, sea de las democracias del mundo. De manera que yo creo que esto cada vez son más categóricas las denuncias, cada vez son más claras la visión de lo que está sucediendo, y el hecho de que los altos voceros a nivel de propaganda están hablando de una fórmula de vuelta a la patria de 95 pasajeros de un avión de Lima, 80 y tantos de Quito, no esconde el drama de millones de venezolanos que han tenido que emigrar, no porque vaya a ser fácil el irse a otro país, como dice el gobierno bolivariano. Es muy difícil el ser emigrante. Imagínate lo difícil que es dejar su patria y comenzar a luchar para sobrevivir, pero la situación es tan grave en el país que optan por una situación difícil, y eso es imposible de negarlo, imposible de esconderlo. En un último minuto, la fórmula ARIA es la que se está utilizando. Nosotros conversamos hace unos cuantos meses con Diego Arria, precisamente, y se nos manifestó abiertamente proponente de la intervención humanitaria, que suponía, sí, la atizada en tierra venezolana, de funcionarios de otros países para traer salud, para traer alimentación. Funcionarios militares. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo con él. Todo depende de la gravedad que se esté dando. El gobierno obstinadamente se niega a la ayuda humanitaria. Eso no ha sucedido en ningún país del mundo. Hace poco estaba viendo un documental de la Deutsche Welle sobre el drama en Siria, del bombardeo que las fuerzas militares del Irán, de Rusia y de Siria están dando hacia sus enemigos. Pero tú ves allí que ni siquiera el gobierno genocida de Siria es capaz de negarse a la ayuda humanitaria. Tú ves camiones de comida, de medicina, la ayuda internacional que había en Venezuela sí lo niegan. Entonces, cuando comienzan a ayudar a los venezolanos fuera de las fronteras, también lo rechazan y critican a las organizaciones humanitarias que lo están haciendo. De manera que hubo una declaración que me pareció muy lúcida del senador Rubio, que dice hace algunos meses él rechazaba totalmente una participación, una opción militar en el caso de Venezuela. Pero la situación se ha ido deteriorando tanto, no solo en Venezuela, sino lo que están viviendo otros países vecinos, que hoy en día han cambiado su parecer. Y yo creo que esto refleja lo que puede suceder.
todo depende de si el gobierno, y ahí es donde es lo grave de la situación, cuando el gobierno no hace un diagnóstico del drama venezolano y trata de pintar que los 96 pasajeros que vinieron de Lima representan el retorno de todos los emigrantes, bueno, es algo que no se lo creen ellos mismos, pero lo repiten hasta la saciedad y viajan por el mundo para tratar de colocarse como víctimas, cuando en realidad es un gobierno victimario y violador de derechos humanos, aparte de la preocupación que generan otros hechos delictivos a nivel internacional, el narcotráfico, la relación con el terrorismo, y la negativa de darle a los ciudadanos venezolanos el tratamiento que debería darle a todos. Bien. Embajador Milos Alcalay, un fuerte abrazo, un gusto haberlo tenido de nuevo en la entrevista. Hasta la próxima oportunidad. Hasta pronto, Miguel Ángel. Mucha felicidad. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Lo han oído. Ex embajador de Venezuela en la ONU, el embajador de Herrera, Milos Alcalay. Eduardo, frente a la orquesta, mi querido amigo, nuevamente vamos a la segunda tanda de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Venga. Leo de la Patilla, y ahí está Jorge Arriaza, retratadito. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, negó hoy que su país haya generado refugiados en masa y sostuvo que las centenas de miles de personas que han huido del país lo han hecho por razones exclusivamente económicas. Aquí pongo yo un añadido, ¿no? Pónganse de acuerdo. Dijo Nicolás Maduro que la gente se iba a lavar posetas y dijo Diosdado Cabello que se van por moda y estatus. Bueno, yo no creo que moda y estatus sea para lavar posetas. Vuelvo al redil de la lectura. Y esto es un entrecomillado. Un refugiado es un perseguido o su vida corre peligro si regresa a su país. En Venezuela no hay refugiados. Tal vez alguno es perseguido por alguna mafia, pero que haya miles, no. No hay persecución por el Estado, en absoluto. Cualquier venezolano que ha salido por razones económicas regresa a su país tranquilamente. Ya vamos a escucharlo a él mismo y ustedes discúlpenme el mal rato. Mal rato vivieron. Miren que ha habido el colmo de los colmos. Nicolás Maduro en estos días, cuando hablaba del tema de los combustibles y del transporte, decía que Venezuela tiene uno de los sistemas de transportes más robustos del mundo. Perro, dije yo, a propósito de las perreras, no llamándolo a él como el animalito que es el mejor amigo del hombre. Él no es el mejor amigo del hombre. Más de 20 heridos al volcar una perrera en Carabobo, ¿ah? El transporte en Venezuela cada día se vuelve más caótico, obligando así a las personas a tomar medidas improvisadas, como las perreras para trasladarse a sus sitios de trabajo. Un nuevo accidente en estos vehículos se registró la mañana de este lunes en la vía de las Taimitas en Huihue, estado Carabobo, donde un vehículo improvisado como transporte público se volcó, dejando un saldo de al menos 25 personas heridas. Y menos mal que hasta los momentos no se reportan muertos, que ya hemos tenido reportes de muertos en distintas partes del país sobre esta materia. Bueno, vamos con otro tema. Precios acordados vaciaron los comercios de Venezuela. Estoy leyendo también del portal de La Patilla. Carnes, pollo, atún en lata, harinas, pastas, pan, leche y mantequilla están ausentes de los anaqueles, que brillan vacíos como los primeros días del año 2015, cuando comenzó el fenómeno de largas filas para adquirir productos. Como entonces la medida oficial de imponer precios a una lista de productos generó el primer impulso de adquirir lo que más se pudiera con los bolívares a la mano. La experiencia enseñó que mientras los productores se ajustan a los nuevos precios, que el régimen asegura son acordados, entre comillas, pasará un tiempo indeterminado para que el bien en cuestión regrese a los anaqueles y casi siempre con un precio muy superior a lo obligado por el gobierno. ¿Ya cómo estaban los huevos, Jorge Arriaza? No, están ya a 17 millones de los fuertes. ¿Ya cómo está el papel toalé? No es lo que dicen que acordaron. 4 rollitos pingües ahí cuestan 20 millones de fuertes. Y pare usted de contar. Lo peor es que mientras menos se encuentran, por ahí quien los vende muchísimo más caros. Por aquello que no es una necedad, sino que son leyes del mercado. Son leyes del mercado. A menor oferta y mayor demanda, mayor los precios. Mayores los precios. Bueno, y cierro con esto. Miembros del Grupo de Lima trabajan en resolución de la ONU sobre crisis en Venezuela. Algunos países de América Latina trabajan en una inédita resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que golpea a Venezuela, dijo el lunes en Londres el canciller chileno. ¿Cuáles son los países del Grupo de Lima?
A ver, ¿dónde están? Aquí no los colocan. Son alrededor de 12, 13 países del Grupo de Lima. Yo mismo no me los he aprendido. Voy a dejar de inmediato para ustedes, amigas y amigos, el sonido que subió, el video que subió nuestro colega, periodista, ex compañero de Radio Caracas Televisión, Luis Olavarrieta, en su red social Twitter, con la participación de Jorge Arriaza. A ver, escuchen, agárrense ustedes de sus sillas, perdónenme el mal momento, pero bueno, hay que poner a hablar a todo el que habló. Adelante. Es que entre todos construyamos y cooperemos en el diseño e implementación de las políticas que permitan consolidar los progresos y superar los desafíos que pueden existir en materia de derechos humanos. La experiencia demuestra que no hay resultados concretos ni positivos si se asume el camino de señalar, el camino de difamar sin fundamento, sin rigor, como los informes del Alto Comisionado hasta ahora han demostrado. Los derechos humanos se están convirtiendo en un arma contra los rivales, pese a que constituyen el legado de cada ser humano y jamás deben ser instrumentalizados como armas de satanización. En la agresión económica contra Venezuela, el informe de Desailles reconoce la manipulación artificial del precio internacional del petróleo, la alteración del riesgo país, el ataque a la moneda venezolana, el contrabando de extracción, y a todo esto suman, como ya dijimos, las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Es un gran cinismo de quienes bloquean a Venezuela, luego ofrecer ayudas humanitarias, es decir, te ahorco y luego pretendo ser tu salvador. Este Consejo ha reconocido que las medidas unilaterales son contrarias al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que regulan las relaciones pacíficas entre los Estados. Igualmente ha reconocido cómo estas medidas coercitivas unilaterales. Bueno, escuchan ustedes a Jorge Arriaza, ¿no? Es un cinismo difamar sin fundamento y luego ofrecer ayuda humanitaria. A ver, a esta gente, como si nosotros fuésemos estúpidos, hay que de manera pública dejarles siempre claro que les reconocemos su intento de manipulación. ¿Me estás oyendo, Selene? ¿Me estás oyendo? Ah, ok, perdón, por un momento pensé que me quedé hablando en el aire. Hay que recordarles que reconocemos su intento de manipulación. A ver, los gobiernos, la Unión Europea, el Grupo de Lima, no actúa contra Venezuela, actúa contra un gobierno que actúa contra todos nosotros los venezolanos. Y otra, se la volvemos a repetir, la ayuda humanitaria no es para el gobierno venezolano, no es para Maduro, para Arriaza, no, es para el pueblo de Venezuela que es víctima. Aquí el victimario es Arriaza, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, todo ese equipo encabezado por Nicolás Maduro, la dictadura. No confundan gimnasia con magnesia. Ustedes no son los santurrones, mucho menos las víctimas. Ustedes son los victimarios que atropellaron, que además no pueden pedir en absoluto contribución y cooperación con ustedes, porque es contribuir y cooperar con quienes desfalcaron a la nación. Vía corrupta de la más grotesca, despatillaron la mayor riqueza petrolera que nunca antes había tenido Venezuela. Maltratan a los venezolanos, persiguen más de 350 presos políticos, en fin. Esos son ustedes. Nosotros no somos ustedes. No van a confundir a nadie. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Al regreso, abrimos directo con las 4 del Patíbulo y don Pedro Prado. Y recuerden la voz de Dios, la voz del pueblo, 0212-482-9750. Ya venimos con más. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:48. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin coco no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Hasta mañana. No se moje si anda por fuera. No. Estamos mojados hace tiempo. Este palo de agua no para. Tiene 19 años. Un abrazo, hermano, un abrazo. Bien, amigas y amigos, llegó la hora de la voz de Dios, la voz del pueblo. 0212-482-9750. Zúmbalo, Eduardo. La voz de Dios, la voz del pueblo. La primera llamada llega desde Katia, Yesenia Gil. ¿Cómo estás, Yesenia? Te oímos. Buenas tardes. Cállate. Buenas tardes, Miguel Ángel. Soy Yesenia Gil. La llamo porque no tengo gas. Aquí no hay gas en la calle Producto, en todas las calles. Ay, Dios mío, en las calles, en la parte de arriba, necesitamos que la señora Sara y Nuri y todas esas que son de la vocera y Victoria nos manden el gas, que tenemos 3 meses y hay muchas personas mayores. Miguel Ángel, coméntelo, que Dios me lo bendiga, Miguel Ángel, por estar ahí. Gracias. Ay, gracias a ti por tu llamada, Yesenia Gil. Gas para Katia, gas para el Táchira, gas para el Zulia, gas para toda Venezuela, que el gas no hay. ¿Qué hicieron con el gas? Un país con tanto gas, por favor.
igual no hay agua, igual no hay luz, igual no hay comunicaciones, igual, bueno, hubo el otro apagonazo general este domingo en la zona central del país. Bueno, Luis Villamediana nos llama desde Plaza Venezuela, Caracas. Adelante, Luis, te oímos. Buenas tardes, Miguel Ángel. Yo quiero decir algo con respecto a qué podemos hacer para salir de esto. Lo único que hace falta para lograr que este régimen deje de estar es que los venezolanos demostremos que la mayoría no respalda este gobierno, que la mayoría no está de acuerdo con que siga, que la mayoría pide que no esté. ¿Cómo se demuestra eso? La gente está frustrada porque hace cualquier acción de las que se pueden hacer en cualquier parte del mundo para lograr que un gobierno desista de continuar, y lo descartan, lo desestiman, lo revierten, lo reprimen. Hasta el señor Brito se murió de huelga de hambre indolentemente. Un paro general indefinido es suicida con esta gente que aplica el método Maquiavelo. Nos desgastaríamos y nos humillarían y perderíamos. Yo propongo que los venezolanos demostremos que somos mayoría poniéndonos un cartelito en el pecho, en la frente, en el pelo. Yo tengo 2 años con un cartel puesto en el pecho, que tú lo sabes, que dice exijo democracia. Podemos poner allí quiero cambio de gobierno, no acepto dictadura. Pero todo el día, todo el tiempo, en todas partes, si usted voltea para todos lados y ve que todo el mundo anda con su cartel puesto, se está expresando, no interrumpe el trabajo, no interrumpe el tráfico, no molesta, no es violento, está en el marco de la ley y no podrían reprimirlo. El gobernante no le queda más remedio, por muy tirano que sea, decir, ahora sí me fregué, la mayoría no me quiere, y tiene que aceptarlo. Y va a decir, o acepta un cambio limpio, o dice, me quedo a la fuerza. Y si me quedo a la fuerza, está perdido porque se declara dictador. No puede decir que es mayoría ni que es demócrata. Por eso tenemos que ser valientes, sin miedo y sin pena. Todo el mundo a la calle, todo el día. Yo ando todo el día con mi cartel puesto. ¿Por qué no puede? ¿Qué le interrumpe eso? Es mejor que una marcha, mejor que un paro. Es la mejor forma de demostrar que la mayoría no respalda este gobierno y se cae este gobierno, no puede continuar. No sé qué opinas tú, me gustaría tu opinión. Me gusta mucho la idea, me gusta mucho la idea. Ojalá y cogiera fuego la sabana y todo el mundo. Hay que tenerla en cuenta, me llamó mucho la atención. Gracias, Luis Villamediana. Erlinda Guerra nos llama desde el Valle. Adelante, Erlinda. Hola, Miguel Ángel, que Dios te bendiga. Muy Amén, buenas tardes también, para todos los fuerte oyentes. Muy de acuerdo con el señor de la llamada anterior. Pero yo quisiera comentarte algo que a lo mejor los venezolanos han olvidado. Hace muchos años, cuando Carlos Andrés, los venezolanos se pusieron bravísimos y hubo saqueo y todo porque iban a subir la gasolina. Ahora los venezolanos le subieron la gasolina, le subieron la comida, no hay hospitales, no hay medicina, y los venezolanos tranquilitos y no reaccionan. ¿Qué pasará, Miguel Ángel? Chao, Miguel Ángel. Frente a un estado terrorista parece que salta a la vista una primera respuesta, Erlinda, ¿no? Un estado cruel, un gobierno cruel, un gobierno maltratador, un gobierno que tiene más de 350 personas en cárceles, torturadas, sometidas a tratos crueles. Parece que el factor también miedo hay que tomarlo en cuenta, Me decías, para el cierre, ¿a quién tenemos? A ver. Julio César, no sé cuál es el apellido, desde Los Teques. ¿Cómo estás, Julio César? Miguel Ángel, buenas noches. Adelante, hermano, adelante. César. Mira, hermano, yo quiero hacer una proposición y espero que me ayuden en esto. Si no va, no importa, pero si me prendió el bombillo, espero que sea para bien. Mira, no han quitado todo. Soy pensionado, gané discapacidad, no tengo efectivo, nos cobran el pasaje completo. Y entonces yo dije, bueno, nos han quitado todo, no tenemos nada, no tengo que comprar los alimentos. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Y yo digo, bueno, ¿y dónde está el 16% de la renta? Nos están quitando todos los venezolanos. Entonces, bueno, ¿por qué no nos exoneran por ahí el pasaje, aunque sea? Porque nos han quitado todo, hermano, todo nos han quitado. Entonces, pero perdón, ¿cuál es la propuesta que no te acabé de entender? Se lo han llevado todo, lo recogen todo. Y de bueno, que se haga algo de ahí, pero menos para exonerar el pasaje de los pensionados. Porque uno extraurbanamente, uno paga la mitad. ¿Aló?
Sí, te oímos. Ah, ok. Uno paga la mitad extra urbano, pero urbano no. Uno tiene el carnet y entonces dice, no, hermano, yo no como carnet. A mí me pagan mi pasaje completo. Entonces dije, bueno, de la renta ahora que se va a pagar 16% de IVA, bueno, que nos exoneren por ahí, aunque sea. Esta es una proposición. Si va. Y si no, bueno, hermano, una idea que se le metió al guambimba del pueblo, porque realmente con estos caimanes, hermano, no se gana una. Bueno, Julio, lo has expresado, y para eso es esta ventana de participación. Muchísimas gracias por llamar. A los demás también, y a las demás que llamaron, se comunicaron con nosotros, un fuerte abrazo. Llegamos al final, amigas y amigos, son las 6:58 ya. Muchísimas gracias por su atención. Nos despedimos de la audiencia de Radio Caracas, Radio RCR 750 AM, transmitiendo para Caracas, el centro del país. La audiencia de Radio Mundial 860 AM, transmitiendo para San Cristóbal, todo el Táchira y norte de Santander, Colombia. La audiencia de calidad 90.3 FM, que ha transmitido para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. Recuerden ustedes que nuestros contenidos pueden encontrarlos más adelante en la página envenezuela1.com. Hay menesteres en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Pedro Prado con sus 4 del patíbulo, Eduardo Llanes en la dirección técnica y Miguel Ángel Rodríguez en la conducción del espacio. Les decimos muchas gracias y lo de siempre, Dios está con nosotros, por eso vamos a vencer, pero recuerden que esa enseñanza justamente de nuestros valores cristianos, aquello de ayúdate que yo te ayudaré, estemos dispuestos. Voy a ir subiendo nuestros duélale a quien le duela también a mi canal de YouTube, Miguel Contigo, a mi canal de YouTube y por Twitter, @Miguel Contigo, para que ustedes puedan seguirle la pista a las propuestas que estamos haciendo sobre lo que humildemente uno va creyendo y va hablando con demás personas de mucho amor a nuestra Venezuela, deberíamos estar haciendo en un momento tan grave para el país. Muchísimas gracias, los esperamos mañana. A pesar de los pesares, respiren profundo y pásenla bien. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.